con nuestras vidas tu verdad. Impactar, vidas marcar, este tiempo aprovechar, ser imagen de tu amor. Dispuesto estoy, yo seguiré tu llamado de todo corazón. Te serviré, rendiré lo que yo soy, lo que quieras hoy, Señor, me entregaré. Quiero vivir solamente para ti, haré tu voluntad. ¡Aleluya! ¡Alábale, pueblo! Gracias, Padre. Todos somos sal, somos luz, nos llamaste a declarar con nuestras vidas tu verdad. Impactar, vidas marcar, y este tiempo aprovechar, ser imagen de tu amor. Dispuesto estoy, oh, dilo fuerte todos, yo seguiré tu llamado de todo corazón. Dilo, te serviré, rendiré lo que yo soy, lo que quieras hoy, Señor, me entregaré. Quiero vivir solamente para ti, haré tu voluntad. Gracias, Padre. De todo corazón te serviré, rendiré lo que yo soy, lo que quieras hoy, Señor, me entregaré. Quiero vivir solamente para ti. De todo corazón te serviré, rendiré lo que yo soy, lo que quieras hoy, Señor, me entregaré. Quiero vivir solamente para ti, haré tu voluntad. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Buenos días, Iglesia, Cristo viene. Dios te bendiga. Dale ese fuerte aplauso al Señor, Señor de señores y Rey de reyes. Fuerte, fuerte, fuerte. Esto es Iglesia, Cristo viene, transmitiendo desde Baytown, Texas, para el mundo entero. Así empezamos toda la semana, ¿cómo ves? Cantando, honrando y glorificando su nombre al Señor de señores, que Él se lo merece todo. Amén. Buenos días. Qué bonito domingo. Estamos compartiendo un tema que le he titulado ¿qué hora es? What time is it? ¿Qué hora es? Y va a aparecer en las pantallas Mateos capítulo 24 versículo 21. La palabra de nuestro Dios nos dice en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De paso les digo qué bonito servicio tuvimos ayer, como mi hermano Jorge estaba compartiendo en la oración a las 7. Atienda esas reuniones, es importantísimo que lo haga. Le conviene a usted, a su descendencia y a la iglesia. Mateos capítulo 24 versículo 21 dice así: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora,
ni la habrá. ¿Qué palabras tan extraordinarias o de llamar la atención? ¿Quién dijo estas palabras? ¿Quién las mencionó? Jesucristo. Jesucristo está diciendo, todo el capítulo de Mateo nos habla en forma compacta todas las profecías que se mencionan en las Sagradas Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Mateo capítulo 4 le conviene leerlo, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13 y Juan capítulo 17. Léalas y va a poder entender muchas cosas, porque algunas cosas menciona uno, otros no las menciona, pero se compactan, se compaginan así, y usted entiende mucho más lo que tiene que ver con las cosas por venir. Nuestro Señor Jesucristo está hablando de una tribulación, de una dificultad, de un problema en la tierra cual nunca antes ha existido. Y si usted y yo nos remontamos, como conocemos la escritura, a Génesis, nos vamos a dar cuenta de lo que aconteció con toda la humanidad que existía en ese tiempo, cuando Dios envió el diluvio. Si Cristo está diciendo que va a ser algo más terrible que eso, imagínese cómo será la situación. En este día estaré hablando de una de las situaciones que se avecinan a la tierra y principalmente a nuestro país. Yo antes pensaba que muchas cosas la Biblia no hacía mención de muchos pueblos y de muchos acontecimientos, pero conforme va pasando el tiempo, uno se va enterando de algunas cosas que antes quizás no creía de esa manera, o al menos no las conocía. Pero todo lo que acontece en la tierra, todo lo que le acontecen a los hombres, cuando digo hombres y mujeres, claro, todo lo está viendo nuestro Dios, o está manifestado en las Escrituras. Quizás no en una forma directa, pero Dios está hablando a su creación, a todos, a través de todos los siglos. Voy a invitarles que, si usted gusta, yo sé que va a estar difícil porque escribirlo no es sencillo, así rápido, pero voy a hablarle primeramente, antes de iniciar con la enseñanza, de 10 eventos que se avecinan. 10 eventos. Considero que los primeros 9 estarán aconteciendo en los próximos, quizás más tardar, quizás posiblemente estoy hablando de 2 décadas máximo. Pero claro, quizás esté equivocado en mi interpretación, se entiende, pero vamos a hablar lo que comprendemos, lo que interpretamos, y vamos a darle gloria a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los 10 eventos que se avecinan son estos. Desde el principio de nuestro Señor Jesucristo, después de la resurrección, nos encontramos que Dios, allá en el libro de Daniel, en el capítulo 9, le da a Dios a Daniel todo el proceso de la profecía o de las cosas por venir hasta el fin, y se lo pone con este término: 70 semanas están esperándote o separadas para tu pueblo y para la terminación de todas las cosas. 70 semanas. Sabemos que las 69 se cumple con la destrucción del templo, cuando Tito, el general romano, viene y destruye el templo, y allí se para el reloj de Dios. 69 semanas nos llevó hasta el día de la destrucción del templo, como Cristo se los había hecho a los discípulos. Y queda una semana que a punto de iniciar, y cuando inicia esa semana, esta semana se refiere a lo que Cristo dijo: tribulación cual nunca antes ha existido ni existirá jamás. De manera que el evento que se avecina son estos después que inicie esta semana. Está hablando de la semana. Número 2, habrá un cambio, y esto es muy esperado ya. Lo he dicho en algunas ocasiones. No es cuestión que se preocupe en lo más mínimo, porque usted y yo, si estamos seguros y confiados en el Señor, ninguna de estas cosas nos va a afectar en gran manera. Dice, número 2, habrá un cambio monetario económico en la preparación de la economía del anticristo. Y ustedes saben que viene un tiempo donde no se podrá comprar si no se tiene ciertas forma de economía que el anticristo va a implantar en la mayoría de la tierra. De manera que se avecina esas cosas. Número 3, el rapto. Esto es la preparación. Número 3 es el rapto de la iglesia. ¿Cuántos están esperando el rapto de la iglesia? Se ha venido predicando por
décadas, siglos y milenios. El rapto de la iglesia. Pero todo tiene una fecha y se cumple. Todo se cumple. Aunque parezca extraño y parezca que no va a venir, todo tiene un cumplimiento. Los tiempos de nuestro Dios comparados a los de los hombres son muy largos y a veces parece que no se va a dar la cosa, pero se dieron en los tiempos antiguos y se van a dar conforme lo establece la palabra de nuestro Dios. Todo se va a cumplir. Número 3, les hablo un poco para darles espacio. Número 3 viene la caída de Satanás y la aparición del anticristo. Esto acontece en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Te lo estoy dando más de paso así rápido para que después hablaremos de ellos cuando haya oportunidad. Número 5, la destrucción de la gran ramera. Número 5 viene la destrucción de una gran ramera, llamada la madre de todas las abominaciones y las rameras de la tierra. Después estaré explicando un poco eso, pero eso es lo que se avecina después de la caída del enemigo y de la aparición del anticristo. Número 6, la destrucción de la Babilonia económica, es de la que estaré hablando hoy. Estamos adelantando algo que ya no nos afectará a nosotros en lo personal, porque estaremos allá arriba con el Señor en lo que se le conoce como el tribunal de Cristo. Estaremos felices allá. Déselo fuerte a nuestro Dios. Número 7 es la guerra que usted y yo hemos escuchado de la Biblia y que predican o hablan los predicadores. Es la guerra del Armagedón, donde existirá la muerte del anticristo y Satanás será encarcelado por 1000 años. Fíjese, quizás algunos lo conocen, pero va a llegar el momento donde Dios va a encarcelar al enemigo. Ya fue vencido en la cruz del Calvario, pero se le ha dado una libertad a causa del pecado de Adán, que explicaré quizás en otra ocasión. Número 8, después de la guerra del Armagedón viene lo que se le conoce en el capítulo 25 del libro de Mateos, el juicio de las naciones. Usted ha escuchado las expresiones o las prédicas cuando se habla de los cabritos y los corderos, amén. Que Dios, el Señor, pone a los cabritos a su izquierda, a los corderos a su derecha. Los cabritos los envía al infierno y a los corderos les dice: venid benditos de mi Padre al reino preparado para vosotros aún antes de la fundación del mundo. Número 9, se inicia el milenio. Y 1000 años más tarde terminamos con el 10, que viene siendo la guerra final de todas las guerras, la guerra del Dios Padre con el Satanás, a quien se le da libertad por un tiempo corto. Y iniciamos la eternidad. Eso es lo que se avecina a la iglesia. Todas estas cosas nosotros las contemplaremos, la mayoría del cielo, unas acá ya en el reino. Pero son cosas interesantes. Yo sé que a la iglesia no se le predica escatología o cosas por venir, porque son mensajes un poco difícil de comprenderse, un poco difícil de entenderse. Y a causa que lo predicamos pocos, menos se va a entender. Pero como estamos tan cerca, es necesario, como dice la palabra de nuestro Dios, que atendamos a las cosas que hemos escuchado, no sea que nos deslicemos. Ahora nos exhorta el Señor por medio del apóstol Pablo que nos alentemos unos a otros con estas cosas. ¿Cuáles cosas? El retorno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están contentos? ¿Están felices? Muy bien, déselo a nuestro Dios. Recordando el rapto de la iglesia, que no estaré predicando de él, porque el tiempo se me va muy rápido. Hay un ejemplo que debe de seguir todo cristiano, todo estudioso de la Biblia, que tiene que ver con el matrimonio de Isaac con Rebeca. Isaac es el representante simbólico de nuestro Señor Jesucristo. Rebeca es la representación de la iglesia. Y cuando Abraham, siervo de nuestro Dios, a quien Dios mismo le llamó amigo, envía a su siervo Eliezer a que vaya a conseguirle esposa para su hijo Isaac a la tierra de Aram, a un lado allá en el río Eufrates, y va y consigue esposa para Isaac a una joven llamada Rebeca. Y cuando venían, dice que venían en sus camellos. Ese día, cuando ya venían llegando a la tierra de Canaán, tierra donde vivía Abraham con Isaac su hijo, Sara ya para este tiempo había muerto. Dice que Isaac salió al campo. Salió al campo. Y cuando
andaba en el campo, miró una caravana que venía, claro, del norte, y unos camellos, y allí venía Rebeca montada en un camello, y Eliezer, que era el encargado del asunto de la gente que venían con ellos. Y dice que cuando Rebeca miró a aquel joven, le dijo al siervo: ¿quién es ese que viene a nosotros? Y Eliezer le contesta y le dice: ese es Isaac, el hijo de mi señor. Y se bajó ella del camello, se puso su manto, su chale, o su, ¿cómo se le llama? Su talí, ¿cómo? Su velo, gracias hermanas. Su velo sobre su cabeza, se bajó del camello y se fue a encontrar con Isaac. Ese es un simbolismo paralelo de lo que va a acontecer cuando suene la trompeta. El Espíritu Santo nos va a tomar en sus brazos, como el Espíritu Santo, aunque es Dios, ha trabajado estos 2000 años como siervo, ayudando a la novia. Todo el trabajo del Espíritu Santo ha sido ayudar a la novia. Recuerde cuando Cristo antes de partir les dice: no los voy a dejar solos, les voy a enviar al Consolador, el Espíritu de mi Padre. Él es el que nos ha estado ayudando, y no nos va a dejar de ayudar hasta que no nos tome en sus brazos y salga al campo donde nos vamos a encontrar con Jesucristo en las nubes. Y allí nos encontraremos con el Señor. El Espíritu Santo nos entrega el novio al Isaac celestial, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. De manera que cuando miramos esos ejemplos, entonces entendemos muchas de las cosas que la Biblia nos revela, que usted y yo no estamos en oscuridad, no estamos en tinieblas. Pero claro que eso es más profundo, y no voy a hablar de eso en este día. Voy a hablarles de la Gran Babilonia, para que lo pueda entender un poquito mejor. Piensen esto. Esto acontece en el año 300 más o menos después de haber salido del diluvio. Los hijos de Noé con sus esposas se empezaron a multiplicar y a fructificar, y empezó a llenarse la tierra de Seir, y era una llanura como el huerto de Dios. Y en ese proceso, en esos años, todavía Noé vivo, que yo considero que Noé fue el que instruyó a Abraham en las cosas de Dios, porque fueron contemporáneos aproximadamente. Noé vivió 350 años después del diluvio, y en ese tiempo vino a existencia Abraham, y creo que más o menos pudieron haber vivido alrededor de unos 50 años, donde pudo muy bien Abraham haber sido enseñado por Noé. Bueno, dice que se multiplicó la gente, y empezaron los hombres a hacer algo interesante que nos ha perseguido hasta este momento, y se terminará en el capítulo 17 y 18 del libro de Apocalipsis. Imagínense, ¿qué fue lo que aconteció? Bueno, vamos a leer Génesis capítulo 11 versículo 4 para que lo entendamos un poquito más claro de las Escrituras. Claro que lo compacto mucho por cuestión de tiempo. Y dijeron así: eran los que estaban se habían multiplicado en muchos millones de habitantes, y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre. Diga conmigo: una ciudad y una torre. Estas dos cosas nos van a seguir hasta el final de Revelación, capítulo 17 y 18. Estas dos cosas han venido siguiendo y gobernando la humanidad por todos los siglos y milenios, por aproximadamente, para nuestro tiempo, 4300 años. La ciudad y la torre. ¿Qué es lo que estas dos cosas representan? La torre representa el sistema religioso. La ciudad representa la economía y política. Y el mundo entero ha sido gobernado por estos dos sistemas: la política y economía, y la religión. Estas dos cosas han gobernado al mundo. Ahora, no vaya a pensar que yo voy a hablar mal de estas cosas, de algún sistema religioso, o quizás de algún pueblo X, y va a decir: el pastor tiene algo en contra. No, es lo que la Biblia nos enseña. Sabemos nosotros que en el año 335, yo sé que algunos los pierdo, pero los que ya conocen estas cosas les hace muy fácil entenderlas. En el año 335 de nuestro tiempo, según la historia, se levantó un emperador llamado Constantino, que después edificó la Constantinopla,
una segunda Roma, por decir, capital, Constantino logró hacer algo que unió el sistema religioso creyente de Dios con el sistema pagano. Hizo una mezcla y unió estas dos cosas, el paganismo con el cristianismo, y nació la iglesia universal. No se sienta mal, no estoy hablando en contra de religión, pero ahora en nuestro tiempo la conocemos como la iglesia católica, que será la que termine, o sea, su culminación sea en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, que estaremos dando enseñanzas la próxima semana posiblemente. Ahí se establece esto y se cumple, se organiza. Lo que nunca se ha podido lograr organizar es el sistema económico y político. Ha estado en conflictos desde entonces. Ha habido muchos pueblos que lo han intentado. Pueblos como Egipto, por ejemplo, intentó terminar la ciudad. Para todo esto me quiero retraer un poquito. Creo que lo tengo por allí. Muy bien, vamos a seguir leyendo Génesis capítulo 11 versículo 4. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. La torre es el sistema religioso. Queremos nosotros levantarnos un Dios que reine sobre la tierra. Y ponga atención lo que van a decir: y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué nombre establecieron? El nombre que se transmite a través de toda la historia en la Biblia, el nombre de Baal. Baal, que significa el Señor de señores. Después se tomó la expresión Beelzebú, que significa del Dios de debajo de la tierra, del Dios de las moscas y muchas otras cosas que no quiero que se enreden en eso. Pero se establece un Dios que es el que reina sobre los aires. De manera que dijeron a estos hombres: y hagámonos un nombre en caso de que seamos esparcidos por la faz de la tierra. Como que ya sabían lo que iba a acontecer. ¿Quién era el que estaba diciendo esas cosas? Un hombre llamado Nimrod, o Nimrod, que se le conoció como gran cazador delante de Jehová. Significa el que persigue al pueblo de Dios y lo destruye. Allí se levantó este hombre. Y me llama mucho la atención cuando han visto caricaturas de cuestiones cristianas. Yo no sé si las llegó a ver usted, todavía las siguen pasando. Siempre que hablan de la torre de Babel, siempre aparece como una torre que está como a media construcción, ¿verdad? Y no es así, es todo lo contrario. La torre sí se terminó, la torre sí logró construirse, la torre sí alcanzó el lugar donde tenían que alcanzar para adorar a todos los astros del cielo y principalmente al príncipe de los aires. La que no se construyó, la que no se terminó de construir fue la ciudad. Y nos lo dice la escritura. Vea cómo dice el versículo 5: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre. Y luego dice que edificaban los hijos de los hombres. Verso 8. Me paso unos versículos para compactar un poco. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. ¿Y qué dice allí? Dejaron de edificar la ciudad. La torre ya estaba completa. El sistema religioso ya se había completado. Lo que dejaron fue de edificar la ciudad, que significa el sistema económico, el sistema político. Y a través de los tiempos, si empezamos a hablar del imperio, del gobierno de los faraones, el reino egipcio, quisieron construir esta ciudad. Viene el Señor y usted ya conoce el final de ellos. Después se levantan gobiernos como el gobierno de Grecia con Alejandro, y quieren construir la ciudad y establecer el sistema político. Después, ¿quién viene después de Grecia? Viene otro gobierno, el gobierno de Irán. Tratan de hacer lo mismo, tratan de volver a establecer el pueblo que fue esparcido por la faz de la tierra en la torre de Babel, en Babilonia, en el inicio. Después de Irán, los medos y persas, se levanta un imperio como ningún otro, el imperio romano, la cuarta bestia de Daniel. Un imperio que ha proseguido medio muerto hasta este momento, pero el sistema sigue siendo el mismo, queriendo construir la ciudad donde puedan. ¿Cuál es el propósito del hombre? El propósito del hombre es volver a unir todas las lenguas de la tierra para terminar con el sistema político y económico.
y no lo ha logrado, ni lo logra al final, pero para su propia destrucción. Ahora, después del sistema de Roma, al pasar el tiempo, encontramos nosotros en el futuro, podría hablar de muchos otros, pero solamente voy a hablar de unos cuantos. Se levanta en el año 1940, por allá en los 40, se levanta el gobierno queriendo dominar al mundo para poder establecer la gran ciudad y la gran economía de razas superiores, como siempre se ha querido. Se levantó a Alemania. Después de Alemania, también, o mucho antes, se había levantado España, Inglaterra, Alemania, y así sucesivamente. Por fin se logra alcanzar este propósito. Por fin se logra alcanzar y terminar con esa ciudad. ¿Cuál era el fin de ella? Unir todas las lenguas de la tierra, para unir una economía fuerte, una economía que nos lleve al final, a la culminación, como dice el profeta Pablo, cuando nos está hablando, cuando venga la culminación de los gentiles, cuando logren los gentiles alcanzar su máximo. Se ha logrado. Yo le pregunto, ¿en qué nación de la historia de la humanidad considera usted que ha logrado unir a todas las lenguas del mundo? ¿Qué nación usted me daría? Estados Unidos. Es la única nación en toda la historia de la humanidad que ha logrado unir todas las lenguas que fueron separados o esparcidos allá en el capítulo 11 del libro de Génesis. Cuando Dios divide la tierra, la gente piensa que dividió los pueblos y mandó este grupo para allá. Dios dividió la tierra. Bíblicamente, toda la tierra, y según los científicos nos enseñan lo mismo, toda la tierra era una masa que estaba unida y se le llamaba Pangea o Pangea. Cuando nace un muchacho llamado Peleg, que significa división o separación o partición, Dios descendió para ver lo que estaban haciendo los hombres y dice que dividió la tierra o partió la tierra. Y en cosa de fracción de tiempo, posiblemente un día, 2 días, no sabemos cuánto, la historia no lo dice, la Biblia no lo refleja, la tierra se movió en pedazos por todo lo que usted y yo conocemos, lo que ahora conocemos como todo el mundo o la tierra. Y donde quiera que iba había grupos que se habían separado. Primeramente se separaron porque no se entendían cómo hablaban, y empezaron a ganar por toda la tierra de Pangea o lo que usted y yo conocemos como los continentes ahora separados. Dios los separa ya con la gente adentro. No necesitaron barcos para moverse. No es cierto que la gente del continente americano pasaron por el estrecho de Gibraltar o no sé qué tanto. Todos se fueron por decir así, en sus botes, en sus islas, y quedó gente en toda la tierra. En toda la tierra quedó gente con diferentes lenguajes, con diferentes dialectos. Bueno, el propósito de la humanidad es unirlos, y lo ha logrado en nuestro hermoso y gran país, United States, Estados Unidos. Pastor, pero esto, la profecía, es que usted tiene que interpretar la profecía. Uno cree que esta gente, o nosotros los que estamos acá de este lado, como se le conoce como el continente americano, creen que venimos de algunas razas diferentes o extrañas. Nosotros en mayoría somos europeos y somos también de Asia. Somos una mezcla. Todos vinimos de allá. Todo comenzó en el huerto del Edén y se empezó a multiplicar en el valle de Seir, que se le conoce, donde se establece este hombre llamado Nimrod. Todos vinimos de allá. Al final de cuentas, todos somos hermanos. Unos feos, otros bonitos, pero todos somos hermanos. Ya sé lo que está pensando. Usted pertenece a este grupito, pastor. Y se comienza con F. Tranquilo. Vamos a empezar. Apocalipsis capítulo 18, versículo 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de su furor, de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Imagínense.
Y algunos van a pensar, ay pastor, pero si nuestro país, Estados Unidos, ha sido el que ha enviado más misioneros y predicadores por toda la tierra, ¿cierto? Pero déjeme decirle que Dios juzga a todos los pueblos con justicia. Quiere decir, su amor y su justicia van tomados de la mano. La palabra juicio es un derivado de justicia. Todo mundo cree Dios es bueno y Dios no hará esto, no hará aquello, Dios no va a hacer mal, no va a destruir nada. Veníamos platicando con mi hijo, nosotros salimos de la casa todos los domingos a las 7 de la mañana. Mi hijo Ismael y yo nos veníamos juntos y él me menciona algo que dice: escucho a estas personas y dice que le tienen miedo al diablo. ¿Cuántos acá le tienen miedo al diablo? No levanten su mano. Tengo que apresurarme porque yo sé que ustedes son rápidos. Le tienen miedo al diablo, pero nunca ha leído las escrituras. ¿Sabe qué? Mismo Cristo dice: no le tengan temor a aquel que puede matar el cuerpo, al enemigo, sino antes temer a aquel que puede matar el cuerpo y echar el alma ¿a dónde? Al infierno. ¿De quién está hablando allí? De Dios. De Dios. La gente tiene una mala idea, un mal concepto y mala interpretación de Dios. El Dios que hizo el cielo y la tierra, el Dios que fue a la cruz del Calvario por ti y por mí y por toda la humanidad, es el mismo Dios que destruyó en un diluvio a todos los que existían, a todos los millones que existían en ese tiempo. El mismo que abrió los cielos y hizo descender fuego del cielo y destruyó a Sodoma y Gomorra y no quedó ni polvo de ella. Ese Dios, ¿a quién debe de temer el ser humano? No al diablo, no a los demonios, porque si ellos vienen contra ti y está Dios contigo, ¿qué te van a hacer? A quien debemos temer, y esto es el principio de la sabiduría, lo dice Salomón, lo dice David, lo dice el Pablo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. A Jehová. El mensaje en las iglesias tiene que empezar a cambiar, a que la gente aprenda que a nuestro Dios no juega, no anda divirtiéndose por allí y dice: no, ya la hizo el muchachito, ay, se la voy a pasar por alto. Él no es como nosotros. Él es Dios. Él es creador de todas las cosas. Imagínense. Bueno, la tierra, al pueblo de Israel, Dios lo bendijo como a pocos pueblos en la creación de Dios. Y déjeme decirle, cuando Israel se apartaba de Dios, Dios le enviaba un enemigo para que lo persiguiera y lo cautivase y lo hiciera esclavo. Cuando uno lee la escritura y se entera que cuando viene Nabucodonosor, rey de Babilonia, y toma cautivo al pueblo de Judá, de Israel y de Judá, los lleva cautivo. Es increíble el número de gente que existía en Israel y fueron llevados cautivos. Y los cuenta usted y los mira, dice: y fueron llevados cautivos 3,000 hombres, y fueron llevados cautivos 4,000. Y el número es tan insignificante. Y quedó la tierra desértica. Total que si nosotros sacamos números, los que fueron llevados cautivos a Babilonia no llegaban ni a los 100,000. No, mucho menos que eso. Pero si usted lee un poco más atrás y se va al libro de Josué, se va a enterar de que los que entraron a la tierra eran más de 2 millones de habitantes. Tan solo esto, las tribus tenían entre 70 y 100,000 guerreros cada tribu. ¿Qué pasó en el proceso? Se fueron exterminando, se fueron acabando a causa de que empezaron a dejar a su Dios y se volvieron a los ídolos y a las imágenes y a los dioses paganos. Y Dios les decía: ustedes hacen eso y déjenme decirles que yo no voy a parar hasta que casi los extermine a todos. Solo voy a dejar un tronco, lo dijo el profeta Isaí. Si Jehová nuestro Dios no nos hubiera dejado remanente, hubieran sido como Sodoma y Gomorra. Pero sus misericordias nunca decayeron, nuevas son cada mañana. Amén. Apocalipsis capítulo 18 versículo 4 dice así: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas.
no se preocupe, no está hablándole a usted, no está hablándonos a nosotros aquí. Recuerde que cuando leemos de Apocalipsis capítulo 4 en adelante, ya usted y yo no tenemos que estar acá. Si usted se quedó acá, únase a los testigos a ver si le dan la chance en el milenio, porque usted no se fue. De manera que todas estas cosas de Apocalipsis no lo deben de asustar. Si usted es un cristiano que está esperando en la venida y el retorno de nuestro Señor Jesucristo, usted no se preocupe todo lo que va a acontecer después del capítulo 6 en adelante. Si usted lee el capítulo 4, la adoración al Cordero, el capítulo 5, usted ve la gloria a Dios y todo. En esos dos capítulos son los capítulos que hablan más de alabanza. ¿Por qué? Porque la iglesia estamos delante del Cordero y de la majestad nuestro Dios, adorándole y exaltándole. Pero cuando inicia el capítulo 6, agárrese. Nosotros no tenemos que agarrar, nosotros estamos agarrados allá arriba, ¿verdad? Pero la gente que se queda atrás, dígale a sus parientes que no quieren ir al cielo, dígale a sus familiares que no quieren aceptar a Cristo, dígale, ¿sabe lo que te espera? Jesucristo dijo que no habrá tribulación como esa. Es más, en el capítulo 12 de Apocalipsis, un ángel del cielo, cuando Satanás es lanzado del cielo, y yo sé que les puedo explicar, algunos quizás no conocen, Satanás volvió al cielo por razones de la redención del hombre. Es un término muy amplio, muy grande, que no podía enseñarlo ahorita, pero dice la escritura que cuando Satanás es lanzado a la tierra una vez más, es la segunda vez que es lanzado, capítulo 12 del libro de Apocalipsis, dice el ángel: ay de la tierra y de sus moradores, porque ha descendido el diablo con grande ira, pues sabe que le queda poco tiempo. Ay, sabe, la gente dice, esto me hizo Satanás y esto el diablo y esto. El diablo, el mero diablo, nunca ha tratado con ninguno, ni a uno de tus seres, de tus amistades que son muy malas. No, el diablo no trata con ningún hombre, ni con ninguna mujer tampoco. Ese le deja a todos sus ¿cómo se les dice? Sus achichincles, decían en mi tierra. No sé si suena mal, perdónenme si esa palabra suena fea. Pues no suena muy bonita, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le llamamos mejor? Eso que dice la hermana que no alcanzo a oír con claridad. Pero usted sí lo oye. Acá se oye poco, no crea. No es que no debe llegar la voz, es que también ya el oído como que ya va pasando el tiempo. Le decía a Rebeca, no sé qué fue lo que le dije ayer, y entonces ella me dijo, sí, pero es que cuando empiezan a entrar en la edad. Sí, ya recordé lo que le dije. Dije, ¿sabes qué, Rebeca? Que yo como poco, pero mira, no sé qué está pasando. Aprovecho muy bien la comida. Y luego me dice, sí, cuando uno empieza a entrar en edad, ya el metabolismo, y empieza a salir con esas cosas de ciencia que lo enredan a uno todo, no saben ni qué creer. Y pero bueno, esa es la conversación. El diablo no anda persiguiendo a los seres humanos. Tiene un montón de servidores que hacen el trabajo por él. Nos debe de preocupar a nosotros, nos deben dar temor en lo más mínimo. En lo más mínimo. ¿Por qué? Porque hay alguien que dijo: y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Usted cree que un diablillo que es inferior a un perrillo? Porque hay unos perros bien bravos. Yo crecía en mi tierra y lo he mencionado en algunas ocasiones. Y yo sé, pastor, dele a la enseñanza. Y mis vecinos, unos vecinos allá, familiares nuestros, tenían un perrito que le decían el tacuache. Estaba así, estaba más grande este micrófono que él. Y mamá me mandaba a traer los caballos allá, y tenía que pasar por un terreno que teníamos allá que le dicen el rancho. Tenía que pasar siempre por ahí. Las calles allá están muy bien formadas, están exactamente a 40 metros, todas bien cuadradas. En mi pueblo, en el rancho donde yo soy, todo fue muy bien hecho porque lo hizo el gobierno. Y tenía que pasar por ahí. Y me iba yo pegado a la cerca acá, a los 40 metros están como de aquí, casi a donde está la cámara ya. Y me iba por este lado acá, el perrillo está de aquel lado en aquella casa. Y todos los días a las 6:30 de la mañana me estaba esperando. Y me iba yo bien pegadito a la cerca, así sin hacer ruido.
Y de pronto ya cuando iba acercándose me dejaba venir. No quiero exagerar, pero estaba más pequeño que un gatito. Pero aquel animal se venía con aquellos ladrillos y todo, y pegaba yo la carrera. Y no me soltaba hasta que no me brincaba la cerca. Al otro lado montaban los caballos. Bueno, los demonios son más insignificantes que cualquier perrillo. No les tenga temor. ¿Por qué? ¿Por qué no los debemos de tener temor? ¿Por qué? Porque alguien anda con nosotros. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que hizo el cielo y la tierra. Amén. Pues sigamos con la enseñanza. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. O este pueblo se refiere al pueblo judío que aceptó a Cristo. Va a haber mucho pueblo judío que acepta a Cristo en el libro de Apocalipsis. Ya usted no está acá, nosotros no estamos acá. Estos judíos se van a convertir a Jesús por el ministerio y el mensaje de 144,000 que la Biblia describe en el capítulo 7 de Apocalipsis, y se termina su oficio en el capítulo 14 de Apocalipsis. Para ese tiempo muchos judíos se convierten al Señor. La Biblia dice que todos los que estén acá, que se refieran descendientes de Abraham, se van a convertir a Cristo. Han desechado el mensaje divino de Dios. Han desechado a Cristo desde que Caifás dijo estas palabras. Usted la recuerda, el sumo sacerdote de ese tiempo, cuando llevaron a Cristo para que él fuese crucificado. Y entonces les dice Pilato, sale Pilato y dice: no he visto ninguna culpa en este justo. Y entonces dicen ellos: si quieren ustedes, júzganle ustedes. Y luego dice: crucifícale, crucifícale. Y Pilato dice: no, yo no voy a hacer nada porque no miro ninguna culpa. Dice: si no le haces tú, si no le juzgas, si no lo condenas a muerte, entonces tú no. Le dijeron, bien políticos estos religiosos, le dijeron: entonces tú no estás con César, porque él se dice ser rey. Y nadie que se proclame a sí mismo como rey y tú no lo aceptas como tal, entonces tú no eres amigo de César. Y Pilato dijo: bueno, si estos hombres me declaran allá o me revelan allá que yo estoy aceptando otro rey aquí en la tierra, entonces me llega a mí. Entonces Pilato le pidió agua, se lavó las manos y les dijo: ahí está, crucifiquen ustedes. Y su sangre sea sobre su cabeza. Ustedes son los culpables. Y dicen los judíos de ese momento, dice: que su sangre sea sobre nuestra cabeza, la cabeza de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. El juicio que venga hacia nosotros, que nos alcance. A causa de esto, pueblo de Israel no aceptó el mensaje por mayoría, a pesar de ser los mensajeros de Dios en la tierra en ese tiempo, y lo han seguido siendo por muchos años. Pero déjeme decirle que el juicio vino a ellos a causa de su declaración. Pero en el tiempo de Apocalipsis se van a levantar. Dice la escritura en el libro de Zacarías, dice que lo van a llorar cuando lo vean, como cuando llora la madre a sus hijos. Y aún le van a preguntar: ¿qué son esas heridas que tienes en tus manos? Y él les va a contestar: me las hicieron cuando estuve una ocasión en la casa de mis amigos, la casa de Dios, en la casa del pueblo de Israel. Déjeme decirle, estos se van a convertir por el mensaje divino de los 144,000. Verso 5: porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. En una hora nuestra bendita tierra va a dejar de existir como potencia, como nación, como pueblo. Va a decir: pero ¿cómo es posible? La misma forma que Dios destruyó a Sodoma y de Gomorra, la va a practicar en algunos otros casos en los tiempos de la gran tribulación. Pero yo sé que predicar estas cosas como que no alienta mucho, pero si conocemos lo que va a suceder, entonces usted y yo debemos estar tranquilos, porque todo esto va a estar aconteciendo acá en la tierra mientras usted y yo estamos allá recibiendo las recompensas que Dios nos va a dar en el tribunal de Cristo. ¿Qué hiciste, mi hijo, en la tierra? Yo abría las puertas del templo. Ok, mi hijo, esto tengo para ti, dénmele. Y nos va a empezar a dar, no dinero, posiciones. Ya vienen los niños que pronto me quieren bajar de aquí. Dásela fuerte a mi Dios.
Mire que me quedé con todo el escrito. Es que habló mucho, pastor. Dice Apocalipsis 18, 9, y 10 dice: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, con esta nación, y han vivido en deleites llorando y llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo del incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. 18. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y luego dice el 20: alégrate sobre ella, cielos, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Ese es nuestro Dios. Lucas capítulo 12, versículo 48: a quien mucho se le da, también se le pedirá mucho; a quien mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Esta nación envió mensajeros a la tierra. Muchos de los, algunos de los que están acá, recibieron el mensaje cuando fueron misioneros de esta tierra a visitar sus tierras por allá, y Dios les dio ese gran honor de llevar el mensaje. Pero engordaron, como dice la escritura: engordó Jezerún y tiró coces. El país se engordó, se enriqueció y empezó a dejar de tener misericordia, y se levantó otro mensajero y empezó a enviar inmoralidad a toda la tierra, iniciando con su agente principal, Hollywood, y contaminó la tierra con su inmundicia. Y déjeme decirle, estamos aquí y seguiremos orando por nuestra tierra. La forma en que estamos actuando en este tiempo no es cuestión de un gobierno o de otro, de una política o de otra. Estamos actuando mal como nación, injustamente. Cada vez que un pueblo Dios lo bendecía, cuando bendijo Dios al pueblo de Israel y después empezó a actuar mal, que porque eran extranjeros o porque era esto, porque era aquello, entonces Dios venía y lo juzgaba. ¿Por qué? Porque todas las criaturas, según las escrituras, somos creados por Dios. Creados por Dios. De manera que hay mucha necesidad de que oremos por nuestra nación y por nuestros representantes, para que la misericordia y la justicia de Dios venga a sus corazones y actúen con más sabiduría. Porque entre más pronto empiecen a actuar con injusticia, llega un momento en que Dios pone atención y dice, como la escritura que escribió el servidor o el que seguía a Nabucodonosor: Mene, mene, tekel, ursarpa. Tu reino ha sido pesado y ha sido encontrado falto. Pueblo de Dios, estemos orando por nuestro pueblo, por todas las razas que Dios ha traído. Es cierto, tenía que completarse todas las naciones de la tierra, todas las lenguas de la tierra, pero aquí también nos trajo algunos de nosotros. La mayoría de ustedes ya nacieron acá, así que oremos juntos por este pueblo, oremos juntos por nuestros representantes, porque el juicio que viene a esta nación, gracias a nuestro Dios que no lo vamos a ver nosotros, porque estaremos ahí arriba contemplando la hermosura y la belleza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Déselo fuerte a nuestro Dios. Les invito a que se pongan de pie. Me quedé principiando ahí, pero si el Señor no va a venir esta semana, así que el domingo aquí me tienen. Pastor, ¿cómo no? Hay que empezar a creer lo que la Escritura enseña, sí. Pero cada fiesta de Rosh Hashanah, de las trompetas, vale más que, como decían allá en mi tierra, la gente vale más que se encuentren confesados. No sé cuántos escucharon esa forma, ¿verdad? Es importantísimo que estemos bien con nuestro Dios. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, en el bello nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, mi Dios, Señor, meditamos en tu palabra, escudriñamos tu palabra, para que así estemos enterados de lo que se avecina, Padre Dios, y podamos arreglar nuestras valijas, podamos arreglar nuestro pasaje, Señor, podamos estar en buena posición, mi Dios, para que no estemos en temor, Señor, sino que podamos disfrutar de la bendición y las riquezas de la tierra. Y aquí que en este día, celebrando, mi Dios, la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y las ordenanzas que nos dio en el aposento alto, tenemos delante de nosotros estos elementos: el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue crucificado,
Y la sangre que representa, Señor, perdón, el vino que representa la sangre, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, tipificándole, mi Dios, que fue derramada en la cruz por nosotros. Padre, bendice y santifica estos elementos, de tal manera que al momento en que nosotros los tomemos, traiga sobre nuestro físico salud y sobre nuestro espíritu, Padre celestial, fortaleza. Señor Dios, santifícalos en el nombre de Jesucristo. Amén. En amén. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios, iglesia. Voy a pedirle que así extiendan sus manos hacia donde se encuentra la mesa con los elementos, y vamos a orar siguiendo la oración de nuestra hermana Mari Carmen. Baruch ata Adonai, Yes. Eloheinu melech haolam, asher kishanu bemizvotav, betizbanu lialik neshet Shabbat. Bendito eres tú, oh Creador del universo, que nos bendijiste con tus mandamientos y nos ordenaste a encender las luces de las velas del Shabbat. Amén, en amén. Bendígalo. Y así, en la forma ordenada, como acostumbramos a hacerlo, pase a tomar de los ujieres los elementos y vuelve a su lugar para juntos tomar el pan y el vino. Te adoramos, Señor. Así les invito a que tomen el pan, como acostumbramos a hacerlo. Les invito a que lo levanten en alto, en fe, mientras le doy lectura a la palabra de nuestro Dios, que dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Tomemos el pan. De igual forma le invito a que levante la copa. Y dice la palabra de nuestro Dios: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomemos de la copa. Mientras recogen los ujieres por allí, la palabra de nuestro Dios prosigue: así pues, todas las veces comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Te adoramos, Padre. Cada primer domingo del mes compartimos el pan, y es un momento especial, santo, sagrado, donde podemos venir al altar, hacer un movimiento de fe, como acostumbramos en la iglesia, y darle gracias a nuestro Dios que nos concede tan gran honor de recordar estas cosas y entender el simbolismo del pan y del vino. Y nos aconseja el Señor a que lo hagamos recordando o en memoria de su promesa. Vea que al momento que tomamos el pan y el vino, recordamos su muerte y su resurrección, y la participamos. Y sabemos que así como Él murió y resucitó, también Él vendrá por aquellos que le esperamos. Sus ángeles les dijeron a sus seguidores, cuando miraron a Jesús ascender al cielo, de retornar al cielo, se paran delante de aquellos 120 hombres y mujeres que se quedaron mirando hacia arriba, cómo Jesús desaparecía de la vista de ellos, y les dicen: varones galileos, ¿por qué os estáis mirando al cielo? Ese varón Jesús, a quien habéis visto ir en las nubes, así retornará por vosotros de la misma manera. Por eso es un momento lindo y especial donde podemos adorarle y exaltarle
Ofrécele tu mejor alabanza. ¿Cómo puede ser mejor si proviene de tu corazón de agradecimiento? El ministerio de alabanza nos va a guiar, nos va a ayudar. Adórale y exáltalo, dale gracias, porque te escogió de entre las multitudes, no porque fueres el mejor o la mejor, sino porque su infinita misericordia te alcanzó. Oh, Handoria mando batamasico romata bababasico. Levanta tus manos y dile: el Señor Dios poderoso. Te adoramos, Padre. Digno eres tú. Díselo. Digno eres tú. Eres santo, santo. El Señor Dios poderoso. Digno eres tú. Digno eres tú. Eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Eres santo, santo, el Señor